Echeverry, teóloga de profesión, gestora de mercados y estudiante de producción multimedia. Hoy quiero hablarte acerca de un tema que nos puede ayudar mucho acerca de nuestra autoestima, es decir, la forma en cómo nos percibimos a nosotros mismos y cómo nos perciben los demás. El título de esta reflexión es Sé tú aunque a los demás les ofenda. Desde que somos niños tenemos esa necesidad de afecto, esa necesidad de amor y esa necesidad de aprobación por parte de los demás, especialmente nuestros padres. Cuando estamos pequeños tenemos esa interacción primaria con nuestros padres cuando comenzamos a decir nuestras primeras palabritas. De hecho, cuando sale esa primer palabrita de nuestra boca, se forma todo un debate acerca de la traducción fonética de dicha palabra. Vemos que papá dijo papá, pero vemos que mamá dice no, dijo mamá. Y hay toda una discusión acerca de qué fue lo que dijo el bebé. En la medida en que vamos creciendo, tenemos que enfrentarnos a la socialización escolar. Nos encontramos con la aceptación y el rechazo por parte de nuestros compañeros o compañeras y también por parte de nuestros profesores. Cuando llegamos a la etapa escolar y muchos de nosotros provenimos de hogares disfuncionales en donde de pronto recibimos solo el amor de papá o solo el amor de mamá. Pero también, y para más tristeza, vemos que de pronto recibimos no solo el rechazo de papá, sino también de mamá. Y todo esto crea en nosotros un conflicto emocional, un torbellino emocional que nos hace sentir inseguros. A partir de ahí comenzamos a buscar la aprobación por parte de las personas e incluso llegamos a pensar que nuestros compañeritos y compañeritas sí son amados, ellos sí tienen el amor de papá y mamá y nosotros no. Pero la verdad es que todo lo que vemos no siempre es real. Puede ser que nuestros compañeros también estén pasando por situaciones tan difíciles como las nuestras o incluso situaciones que pueden ser peores. Hay algo muy importante que tú y yo debemos comprender y es que el amor más grande y la aceptación más grande es la que recibimos de nuestro Padre Celestial, es decir, de Dios. En el Salmo 27 podemos encontrar un bello texto que la verdad en su momento para mí fue de mucha bendición y cada vez que experimento tristeza o soledad suelo leerlo y es aquel texto que dice, aunque padre y madre te dejaren, con todo Dios te recogerá. Y esto nos lleva a pensar que realmente no estamos solos en este mundo y no somos huérfanos porque Papá Dios suple todas nuestras carencias y necesidades emocionales. Hay un texto que a mí me encanta mucho y lo podemos encontrar en Jeremías 30, versículo 17, el cual dice, aunque te han llamado a la despreciada, y aunque dicen, esta acción de la que nadie se acuerda, yo te devolveré la salud y sanaré tus heridas. Claramente podemos ver en este texto que se nos está hablando de las heridas emocionales
Y es que dichas heridas indiscutiblemente traen enfermedad a nuestra vida. Se dice que la pandemia del siglo XXI es la depresión y el estar mal emocionalmente desemboca muchas otras enfermedades, incluso nos bajan las defensas. Pero también quiero que hoy hablemos acerca de unos factores que contribuyen a que tú y yo no caigamos bien ante la gente. Y estos factores son factores emocionales y psicológicos que pueden estar actuando en ti y que también pueden estar actuando en mí. Uno de estos factores es la soberbia. La persona que tiene soberbia suele ser una persona poco agradable porque es una persona que se muestra altiva y se muestra egoísta y solo piensa en sí mismo. El himno o el refrán del soberbio es primero yo, segundo yo y después los demás. Pero también existe otro factor, el cual se llama la falta de empatía. La falta de empatía es aquella persona que solo se interesa por sí misma como el anterior, pero esta no muestra ni siquiera dolor en un momento en que otra persona puede estar necesitando comprensión. Son este tipo de personas que cuando ven a alguien en dificultades dicen cosas como, pues ahí verá qué hace, usted se lo buscó, problema suyo, ¿quién lo manda a hacer? Bobo o boba como usted es. Y este tipo de respuestas suelen expresarse por parte de una persona que no tenga capacidad de empatía. Y visto desde la psicología, la empatía es un valor social muy importante. También tenemos un tercer factor psicológico que contribuye a que las personas no puedan caer bien a los demás y es el no tener la habilidad de escucha. La persona que no tiene habilidad de escucha suele ser una persona que solo habla acerca de sí misma y de sus problemas. Pero cuando tú quieres expresarte, es decir, cuando tú quieres mostrarle a esta persona tus dificultades, quieres ser escuchado, esta persona se muestra fría e indiferente y no tiene suficiente tiempo para ti. Pero también existe aún un grupo más y es las personas que no tienen capacidad de comunicación. Las personas que no tienen capacidad de comunicación son ese tipo de personas con las que uno está conversando y de repente sus respuestas son como por ejemplo, ah, sí, qué bien, ah, por supuesto, sí, no. Y entonces tú intentas ir más allá en ese diálogo, tú intentas ir más allá en esa discusión, pero no lo logras porque esta persona no tiene un punto de contacto contigo y suelen ser personas cerradas e introspectivas. Hay un versículo en la palabra que en este momento me viene a la mente, el cual dice, quien quiere ser amigo, ha de mostrarse amigo. Y es que dicho sea de paso, si tú quieres alejar a una persona de tu vida, es decir, tú quieres que una persona ya no tenga más amistad contigo, comienza por tener este tipo de conversaciones y verás que muy pronto la alejas de ti. Pero hay otro grupo más y es la persona negativa. La persona negativa suele ser aquel tipo de persona la cual
tú llegas muy motivado a hablar con ella y de repente le dices, oye, mira qué lindo está el clima, qué bello sol que está haciendo, qué lindo, cómo está de bonito para dar un paseo. Y la respuesta de esta persona va a ser algo así. Uy, no, pues, qué calor tan aburridor. Uy, qué pereza. Además de eso, no demora en llover. O tú le dices cosas como, oye, ¿y cómo estás? Pues ahí, fregado. Y siempre su respuesta va a ser de este tipo. Y la verdad es que este tipo de personas suelen cansar. Son personas que también suelen tener pensamientos de autocomiseración o de autolástima, siempre están lamiendo sus heridas, siempre están diciendo, ay, pobrecito yo, nadie piensa en mí. Esto viene a causa de la frustración, el rechazo, viene acompañado de muchas cosas más, las cuales podemos tratar en otro video. Pero también hay un último grupo del cual me gustaría hablarte y es la persona todo. La persona todo es ese tipo de persona que tú estás hablando acerca de un tema incluso que tiene que ver con tu profesión, el cual por supuesto tú lo manejas muy bien y esta persona ni siquiera ha estudiado acerca del tema, pero él tiene que saber sobre el tema. Y si no sabe sobre el tema, tiene un tío o tiene un primo o tiene un amigo que lo conoce, pero él no puede quedarse sin conocer acerca de algún tema que tú le estés hablando. Ya hemos visto aproximadamente 8 razones psicológicas las cuales contribuyen a que tú o yo no le caigamos bien a las demás personas. Pero ahora vamos a lo siguiente y es la pregunta acerca del título de esta reflexión. Bueno, ¿y cómo ser yo aunque los demás se ofendan? Ya habiendo descartado las razones psicológicas, es muy importante que comprendamos que Dios te hizo a ti y me hizo a mí únicos y especiales. Cuando Dios pensó en hacerte a ti y cuando pensó en hacerme a mí, hizo un diseño exclusivo y después de ello botó el molde. Es decir, en ninguna parte del planeta va a haber alguien como tú o como yo. Y mientras preparaba esta reflexión vino a mi mente una frase muy bonita que hoy quiero compartirte. Y dicha frase dice, buscando ser como los demás, me perdí a mí mismo. Y es que la verdad, nunca vamos a lograr alcanzar el ideal de los demás. Por más que nos esforcemos en ser como nuestros padres quieren, como nuestros hermanos quieren, como toda nuestra familia desearía o como aún nuestra pareja quisiera, nunca lo vamos a lograr. Tú y yo no podemos agradar a los demás como los demás lo desearían. Pero también es muy importante entender que esto, en vez de ser algo negativo, es lo más positivo de nuestra personalidad. Si tú logras ser tú mismo, vas a encontrar el propósito y la razón por la cual Dios te tiene en esta vida. Y es que ninguno viene a esta vida sin un plan o un propósito de parte de Dios. Lo más importante es que tú y yo lleguemos a conocer dicho propósito. Tampoco ninguna persona Dios la envió a este mundo sin la capacidad de hacer algo. Todos tenemos dones, todos tenemos talentos, todos tenemos cualidades y tenemos virtudes. Y quiero compartirte un texto bíblico que está en Éxodo capítulo 31, versículos 2 en adelante. Dice, Dios habló con Moisés y le dijo, tú conoces a Bezalel,
hijo de Uri, nieto de Ur, de la tribu de Judá. Yo lo he elegido y lo he llenado de mi espíritu, le he dado sabiduría, le he dado entendimiento, conocimiento y capacidad para hacer obras de arte. Él sabe hacer diseños y trabajos en oro, plata y bronce. También sabe trabajar las piedras preciosas y hacer joyas. Además, sabe tallar la madera y sabe hacer toda clase de trabajos artísticos. También he elegido a Ohilab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, para que sea ayudante de Bezalel. A todos los que van a ayudarlos les he dado más capacidad y entendimiento. Así podrán hacer todo lo que te he ordenado: el santuario, el cofre del pacto, la mesa para hacer el pan, el candelabro de oro puro y el altar del incienso, y también el altar de las ofrendas quemadas con el recipiente de bronce con su base y los trajes sacerdotales, el aceite de consagrar el incienso y todos los utensilios para el culto. Aquí este texto bíblico nos está enumerando una cantidad de talentos que estas personas que fueron elegidas para ser uno de los templos más importantes del pueblo de Israel, es decir, el templo de Salomón, tenían. Podemos ver escultores, arquitectos, tejedores, albañiles, orfebres, es decir, aquellos que trabajan toda clase de metales y el oro, costureros, sastres, perfumistas, maestros de almazara, es decir, aquellos que trabajan el aceite, pero también nos encontramos con los ebanistas, es decir, aquellos que trabajan la madera y que hacen obras talladas en madera. ¿Qué te parece? Una infinidad de talentos. Quizás en esta lista estemos hablando acerca de un talento que tienes tú o acerca de un talento que tengo yo. Ahora bien, es indiscutible no pensar y no reflexionar que las heridas que trae a nuestra vida el rechazo por parte de las demás personas, y cuanto más si son personas de nuestra familia, son heridas muy profundas. Por esa razón es muy importante entender que hubo personajes en las Sagradas Escrituras que también no fueron muy aceptados por la gente de su época. Pero todo ello porque Dios tenía un propósito particular con cada uno de ellos. Tenemos el ejemplo del profeta Amós, el cual lo podemos encontrar en Amós capítulo 7. Amós debía llevar un mensaje a la casta sacerdotal y política de su época. Siempre la religión y la política han sido los dos poderes más importantes dentro de una sociedad. Amós era boyero, es decir, era un campesino que cuidaba los higos silvestres. Él no tenía ninguna preparación académica, él no había estado en la escuela de profetas, no era un profeta de oficio o de profesión, y por dicha razón su mensaje fue rechazado por la gente de su época. Pero el propósito de Dios para Amós con su mensaje era hacer una denuncia profética acerca de las desigualdades, acerca de la injusticia social, acerca de todo lo que se estaba haciendo en contra del pobre, el huérfano, la viuda y el desamparado. A Amós no le faltó valor para ir a denunciar, y ese fue el propósito de su vida. Y Dios lo hizo con esa capacidad, ese carácter, esa personalidad para poder enfrentar estos dos poderes y hablarles con verdad.
como si para Dios fuera imposible utilizar a alguien en lo que Él quiere, pues su misma palabra dice que si sus siervos callaren, las piedras hablarán. Pero también quiero hablarte acerca de otro personaje, el cual podemos encontrar en Samuel capítulo 9, y dicho personaje es Mefiboset, del hebreo Mefiboshet, lo cual significa el que esparce, el que difunde vergüenza o destrucción. ¿Qué les parece el nombrecito? Desde el solo nombre, cada vez que le decían Mefiboshet, Mefiboshet, estaban hablando de una persona muy desafortunada. Tan desafortunado fue Mefiboshet que, siendo un niño, su nodriza, su nana o aquella que lo cuidaba, lo dejó caer, y a raíz de este golpe que él tuvo, quedó lisiado de sus dos piernas. Él fue criado a escondidas porque lo estaban buscando para matarlo cuando era niño, y además de esto, él no tenía derecho a su herencia, se había criado en pobreza, hasta que David lo llamó, quiso hacer justicia a Mefiboset y le devolvió toda su herencia, y aparte de ello, lo sentó en la mesa del rey. Pero aquí viene a mi mente un texto muy importante que está en Proverbios, no te lo tengo apuntado en este momento, pero te lo voy a mencionar, y es aquel texto que dice: he visto a mendigos andar como príncipes y príncipes andar como mendigos. ¿Sabes? Tú puedes andar hoy como un mendigo, hoy puedes ser un Lázaro, hoy puedes ser un derrotado para la sociedad y para la familia. Pero si Dios tiene un propósito con tu vida, ese propósito va a hacer que tú seas un príncipe, aunque hoy andes como un mendigo. Solo que debes tener tu fe y tu confianza y preguntarle a Dios cuál es ese propósito para tu vida. Pero sin ir más lejos, tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, quien dijo las siguientes palabras a la gente de su pueblo. Esto lo podemos encontrar en Marcos capítulo 6, versículos 4 en adelante. Miren cómo la gente hablaba acerca de él. ¿Acaso no es este el carpintero, hijo de María, y su hermano Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no es verdad que sus hermanas viven en este mismo pueblo? Y se quedaron confundidos y contrariados. Pero Jesús les dijo: al profeta se le reconoce y se le acepta en todas partes, menos en su propio pueblo y con su propia familia y en su propia casa. ¿Qué les parece? Si el mismo Rey de Reyes y Señor de Señores, dueño, amo, creador del universo, sufrió el rechazo por parte de su pueblo, ¿cuánto más podremos vivir nosotros, verdad? Pero que esto no sea un impedimento para ser quien somos y, más exactamente, quien Dios quiere que seamos. Otro punto que es muy importante y que debemos tener en cuenta es que para sanar nuestras heridas hay promesas en la palabra de Dios. Hoy te voy a compartir dos de ellas, pero la Biblia tiene más de 5.000 promesas. Salmo 147:3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda o cura todas sus heridas. También en Isaías 53, a partir del versículo 5 dice: pero Él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Es decir, que el primer paso que debemos hacer es apropiarnos de estas promesas y de muchas más
y proceder a conocer que también tenemos unos derechos como personas. Quiero también citarte unos derechos que en psicología se conocen como derechos de la comunicación asertiva. Dichos derechos nos permiten saber que nosotros podemos darnos a respetar por parte de las demás personas y actuar como somos realmente, sin miedo a que nadie nos juzgue o nos critique o nos rechace por ello. El primer derecho que tenemos es a ser tratados con respeto y con dignidad. También tenemos derecho a expresar nuestros propios sentimientos y opiniones. Y es que aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Existe el problema en los padres y sobre todo los padres que vienen de una crianza antigua. Sin negar que antes habían muchos más valores de los que hoy en día hay en la sociedad, los padres antiguos, y no digo todos, pero sí varios de ellos, tenían un problema y es que cuando hablaba un niño, los niños no tenían derecho a hablar. Los niños debían callar. Y cuando el adulto habla, entonces el niño se calla. Pues considero, y esto lo digo de manera muy personal y también a raíz de estudios que he hecho de psicología, esto no es bueno para la crianza de un hijo porque esto es comenzar desde niño a anular su personalidad. Tampoco vamos a crear en el niño una autoridad malsana, ¿verdad? Como que el niño se vuelva un tirano, todo lo que él diga se hace y punto, porque esa tampoco es una manera equilibrada de criar a los hijos. Pero sí se les debe dar la oportunidad de hablar y de expresarse. Y es un derecho que ellos tienen, aunque sean niños. También tenemos el derecho a ser escuchados y tomados en serio. Tenemos el derecho a juzgar nuestras necesidades y a establecer nuestras prioridades y tomar nuestras propias decisiones. Aún a los niños desde pequeños se les debe enseñar la diferencia entre el bien y el mal, entre lo conveniente y lo inconveniente, y que ellos vayan tomando sus propias decisiones. Tenemos el derecho a decir no sin sentir culpa. Y es que aquí la sociedad suele ponernos unas cargas que nadie puede llevar. Hay momentos en que nosotros queremos decir no a algo, a una invitación, a un trabajo, a cualquier situación. Y no por agradar a las demás personas vamos a decir sí a algo que de pronto a la larga nos afecta. También tenemos derecho a pedir lo que queremos dándonos cuenta de que nuestro interlocutor tiene también el derecho a decirnos que no. Tenemos el derecho a cambiar. Tenemos el derecho a cometer errores. Tenemos el derecho a pedir información y ser informados acerca de aquello que estamos preguntando. Esto puede ser en una entidad pública, entidad privada y aún dentro de una sociedad, entre comillas, cerrada como la misma iglesia. Tenemos el derecho a obtener aquello por lo que pagamos. Tenemos el derecho a decidir no ser. Tenemos el derecho a ser independientes. Tenemos el derecho a decidir qué hacer con nuestras propiedades, con nuestro tiempo, con nuestro cuerpo, etc. Mientras dichos derechos no vayan a violar los derechos de los demás. También tenemos el derecho a tener éxito. Y aquí hago nuevamente un paréntesis porque encontramos, y sobre todo en nuestra cultura colombiana, que perdónenme, pero a mi manera de ver es una cultura que viene de tantas guerras y tantas violencias y tantas injusticias y desigualdades, que casi que todo lo del pobre es robado. Aparte,
hay demasiada envidia en la gente. Cuando alguien progresa, entonces algo se robó o mató o algo mal hizo, pero eso así tan fácil no le llegó. Y se ve dentro de las mismas familias que dicen, usted se cree mejor persona porque ahora tiene o porque consiguió tal cosa. Pero mira lo que dice la misma palabra de Dios. En Proverbios 22-29 dice, ¿conoces algún hombre trabajador? Él, él será siervo de reyes y no de gente común. Otras versiones dice, se sentará con los reyes y no con la gente común. Es que debemos esforzarnos en nuestro trabajo. Y si Dios quiere bendecirnos y ponernos en lugar de privilegio, el Señor sabe por qué lo hace. Y dicho sea de paso, si somos cristianos, hijos de Dios, toda bendición que Dios ponga en nuestra vida, tarde o temprano será de bendición también para nuestra familia. También tenemos el derecho a gozar y a disfrutar. El mismo Señor nos dice en el libro de Eclesiastés que uno de los placeres al cual tenemos derecho es a gozar del fruto de nuestro trabajo. El derecho también que tenemos a nuestro descanso y al tener aislamiento, es decir, estar solos si así lo queremos, siendo asertivos. Pero también tenemos el derecho a superarnos, aún superando a los demás. Escúchame bien, aún superando a los demás, no pasando por encima de los demás. Esto quiere decir el ejemplo de una familia donde hay varios hermanos y uno de ellos, todos fueron criados en las mismas condiciones de pobreza, de limitaciones, de falta de oportunidades. Pero uno de ellos fue como Fares, se abrió brecha, tuvo carácter, buscó las oportunidades, estudió, se superó y resulta que su familia ahora entonces lo trata mal porque dicen que él se cree más que los demás porque ahora Dios le permitió estar en un lugar por el cual él se esforzó y trabajó. Dios bendice el fruto de nuestro trabajo. Dios sabe lo que nos cuesta conseguir las cosas, lo que cuesta conseguir un título académico. Quien nunca ha estado en una universidad no se imagina lo que cuesta sacar adelante una carrera y llegar a titularse. Esto no es para que ni tú ni yo nos creamos más que los demás, pero sabemos que esto requiere bastante tiempo y esfuerzo y que ni tú ni yo nos debemos sentir mal por ello, pero tampoco la persona que no ha ido a una universidad, pero es una persona que tiene talentos. Puede ser una persona que tiene un negocio, es un gran comerciante, es un diseñador de zapatos y aunque no tenga un título y aunque le llamen zapatero, hace los más bellos zapatos, los mejores arreglos. El punto es que todos tenemos un talento, también que si queremos llegar más lejos debemos esforzarnos por ello. Pero lo más importante, y como lo dijo el apóstol Pablo, dice, no dejen que nadie los critique por lo que comen o por lo que beben o porque no celebran fiestas o días de descanso. Nadie nos puede criticar por ser como Dios nos hizo y por querer llegar a donde Dios quiere que lleguemos. Otro día te estaré hablando acerca de las partes de la envidia o el proceso de la envidia, cómo actúa la envidia en las personas. Porque la envidia también causa mucha destrucción a la personalidad de quien la siente y también a la personalidad de aquel que se deja afectar por las personas envidiosas. Bueno, esta fue toda mi reflexión para hoy. Espero este mensaje haya sido de bendición para tu vida y nos veremos en un próximo video. Te deseo lo mejor de parte de Dios para ti y sobre todo que Dios te bendiga.